Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo les va? Bueno, bienvenidos y seguiremos trabajando sobre todos esos subsistemas que tienen que ver con la gestión del capital humano. La última clase habíamos terminado de ver todo lo que tenía que ver con evaluación de desempeño y hoy vamos a empezar uno de los temas más importantes que gestiona y que realiza el área de recursos humanos, que es la comunicación interna, conocida también en una escala evolutiva como la intracomunicación o el IBRAM. Ahora bien, para hablar de comunicación interna tenemos primero que entender que la comunicación son procesos donde se da la interacción. Todo proceso de comunicación tiene una acción y un discurso que es el que nos diferencia de otros, ¿sí? Y una acción que compartimos. Si nosotros esto lo llevamos al terreno organizacional, el microentorno o el microclima de la empresa está constituido por distintas áreas o distintos departamentos o distintos módulos, como hemos visto, dentro de distintas tipologías de estructuras que mutan del orgánico, ¿sí?, a lo mecanicista, de lo mecanicista a lo híbrido, o sea, distintas tipologías de estructuras formales, o sea, de organigramas. Y es por estas estructuras por donde fluyen los procesos de comunicación interna o de intracomunicación o de e-branding, como más les guste. Les digo estos tres conceptos porque son los que más se mueven en el mercado. Ahora bien, si entendemos a la comunicación como interacción y como los procesos por los cuales nosotros hacemos llegar los valores, creencias, experiencias para que se involucren, para generar engagement, para que la gente se comprometa afectivamente con nosotros, ¿no? Debemos tener muy en claro, ¿no?, que quien lleva adelante esta gestión debe estar muy cualificado y muy capacitado para poder entender esto que decíamos recién, que si bien somos todos una misma empresa, un mismo comercio, una misma fábrica, una misma industria, cada una de las áreas, por más que yo comunique, ¿no?, tiene sus propios códigos, sus propios valores dentro de la misma cultura corporativa. Entonces, bueno, dicho esto un poco, para refrescar la memoria, ahora vamos a hablar de qué es un proceso de comunicación. Recién dijimos que la comunicación es la interacción, que esta comunicación está compuesta por un discurso, ¿sí? Un discurso que siempre va a tener una dirección, que siempre va a tener una motivación y una intención, y en ese discurso, ¿no?, que tiene la empresa, o sea, cuando la empresa habla, está constituido por un conjunto de mensajes que tendrán que ver con cuestiones formales, que va a ser todo lo que está relacionado al mundo del trabajo, y mensajes que tienen que ver, ¿no?, con cuestiones informales, que son aquellos que se van dando entre las personas que conforman el capital humano a medida que se van vinculando. Para repasar un poco, ¿no?, siempre recordemos, para que haya comunicación tiene que haber más de dos o más personas. Es un proceso en donde siempre interviene un emisor, alguien que emite ese mensaje, alguien que lo recibe, que en el caso nuestro será nuestro capital humano, o sea, el público interno, o sea, las personas que trabajan dentro de la organización. Hay canales, o sea, canales por el lugar que viaja el mensaje, y los canales pueden ser ambiente, ¿sí?, tete a tete, comunicación directa, o pueden ser sistemas de transmisión de conceptos, ¿no?, a través de medios artificiales, intranet, telefonía celular, carteleras, revista institucional, etc. ¿Sí? También, para que haya un proceso de comunicación, tiene que haber un código. ¿Cuál es el código? En el idioma en cual hablamos, ¿sí? De repente, si yo estaría dando esta clase en chino mandarín, nadie entendería nada. O sea, no se daría el proceso de comunicación. Y también tiene que haber un contexto, un lugar en donde se cae. ¿Puede tener interferencias este proceso? Sí, puede tener interferencias, puede tener alguna barrera, alguna interferencia de sonoridad, pero bueno, trataremos, ¿no?, de que nuestra gestión dentro de la organización, estas barreras no existan y poder comunicar de una manera que nuestro capital humano así lo pueda decodificar y entender y practicar y poner en práctica, no practicar y poner en práctica
todo eso que nosotros le transmitimos. Dicho esto, bueno, ahora vamos a empezar un poco a hablar de lo que es la comunicación interna. La comunicación interna, vamos a ver, primero hay que entender que cuando las empresas comunican con la idea de cuerpo. Dentro de las organizaciones vos tenés la comunicación corporativa, que está constituida por la comunicación comercial, que es lo que hace marketing, la comunicación institucional, o sea, quien comunica a la empresa como un todo, que hace las relaciones públicas, la comunicación, ¿sí?, interna o el branding o la intercomunicación, ¿sí?, que es lo que hace la gente de recursos humanos, y también la gente de relaciones públicas, ¿por qué no? Y después tenemos la comunicación, ¿sí?, digital, perdón, la comunicación digital. Esas 4 tipologías de comunicación, depende de qué autores, otros agregan comunicación de la dirección, que también tiene que ver con la comunicación interna. O sea que nosotros vamos a hablar como esas 4 tipos de comunicación: marketing, que se encarga del producto o servicio; relaciones públicas, que se encarga de la empresa como un todo; ¿sí?, la comunicación digital, que es transversal a todas las carreras de comunicación que manejan la digitalización; y ¿no? Por último, la comunicación interna, que es lo que maneja la gente de recursos humanos y lo que van a manejar ustedes. Idea de cuerpo, porque se trabajan en los procesos todas las comunicaciones al unísono. Por supuesto que cada área se encargará de la propia, o sea que ustedes van a trabajar sobre la comunicación interna. ¿Qué es la comunicación interna? Bueno, es lo que dice esta pantalla. Básicamente es una herramienta, ¿sí?, de gestión que se va cualificando y que se va modificando permanentemente, ¿no? ¿A qué? Ayornándose a los distintos ecosistemas empresariales que tenemos, a las distintas coyunturas, a las distintas realidades que tiene cada una de las empresas en donde se desarrolla. Pensemos que no es lo mismo la comunicación interna de Coca-Cola que la de un comercio, la de una pyme o un emprendimiento familiar. Por lo tanto, es una herramienta de gestión, porque quien administra mal la comunicación está condenado a fracasar. ¿Estamos de acuerdo? La comunicación es uno de los factores más importantes en la gestión de recursos humanos. Piensen, lo hemos charlado alguna vez, que siempre dijimos que cada vez que trabajamos con capital humano o con personas dentro de la organización, hay 2 orientaciones, ¿no?, muy específicas. Una la que tiene que ver con la realización del producto y otra la que tiene que ver con el relacionamiento. En este tema que tiene que ver con el relacionamiento es donde aparece la comunicación. ¿Estamos de acuerdo? La comunicación es importantísimo para todo, para comunicar lo que es la evaluación de desempeño, para comunicar, atraer, seleccionar el personal, para hacer análisis de puestos, para hacer competencias, etc. Todos los subsistemas o todas las áreas de recursos humanos están atravesadas por la comunicación y a la vez son las que construyen los mensajes para todas las áreas del resto de la organización. Así que miren la importancia que tiene. Por lo tanto, gestionar bien la comunicación implica administrarla bien. Y ahora vamos a ver cómo se hace esto, ¿no? Administrar bien la comunicación te hace mucho más competitivo, te da mucho más visibilidad, te da mucho más claridad, ¿no? Hace que la gente te entienda muchísimo mejor. Y si la gente te entiende mejor, cuando ponen en práctica los mensajes que vos le comunicás, no van a tener ningún inconveniente y el trabajo fluye de una manera totalmente distinta si las políticas no son tan claras, ¿sí?, o son fragmentadas. Ahora bien, trabajar con el público interno, ya dijimos, no es cosa fácil, pero tampoco es imposible, y nosotros tenemos una gran cantidad de datos significativos que nos permitirá trabajar con claridad, darle un sentido, como dije antes, darle una dirección, y mantener motivado a cada una de las personas que trabajan dentro del área, y de esta manera, ¿no?, afianzar la identidad de la organización, que es la personalidad de la misma. Ustedes piensen esto: todo proceso de comunicación, ¿sí?, nace dentro de la empresa con la comunicación interna y luego fluye hacia el exterior. No hay procesos que empiezan fuera de la organización, o sea, no hay un proceso de comunicación que empiece en los clientes o que empiece, ¿sí?, en la comunidad. No. Empezamos siempre de adentro hacia afuera. El primer público que ustedes tienen que capitalizar, que involucrar, es el público interno, o sea, el capital humano. Ahora bien,
Veamos un poco la diferencia ahora entre comunicación e información, porque esto es relevante y lo tienen que saber. Aunque van a ver que la comunicación termina absorbiendo la información. Pero ojo, porque nosotros comunicamos y nosotros informamos y también comunicamos. Y hay una gran diferencia. ¿Sí? La información, como venimos diciendo hace un montón de tiempo, ¿no? Es un conjunto de datos organizados, sistematizados, que están procesados, que son significativos y que se refieren a un tema o un hecho determinado. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la información. Cuando vos te querés comprar, no sé, un par de zapatillas, por decir algo, y buscas información, a vos lo que te van a dar es una serie de datos, ¿no? Procesados y organizados que para vos van a ser significativos o insignificantes. Para la empresa van a ser significativos porque creen lo que está escribiendo, pero vos lo vas a leer y lo vas a incorporar y no hay una doble vida. O sea, te vas a informar, vas a conocer determinadas cuestiones. Bueno, cuando trabajamos en la empresa pasa exactamente lo mismo. Cuando nosotros informamos, ¿sí? No estamos esperando una devolución de lo que estamos diciendo. Cuando comunicamos sí, porque es un proceso. Aunque la información, vuelvo a repetir, forma parte de ese proceso. Ahora, ¿cuáles son las características que tiene que tener la información? Bueno, básicamente tiene que tener un significado. O sea, cuando ustedes comunican algo, piensen que esto es relacionado al trabajo, siempre, tiene que tener algún significado. No tiene que comunicar cosas que sean irrelevantes, intrascendentes o que carezcan del sentido, ¿no? Que tenga que ver con el objetivo de trabajo de a quien ustedes están comunicando. Tiene que ser importante, porque tampoco vos podés perder el tiempo, ¿no? Comentando, contando, informando cosas que son intrascendentes. O sea, que lo que vas a comunicar tiene que generar importancia. Por ejemplo, vos vas a comunicar que cambió, no sé, el periodo para tomarse licencias anuales o sea, licencias de vacaciones. O vas a comunicar, no sé, la adquisición de una nueva unidad comercial donde se abren concursos para reclutar gente para ir a trabajar al año. Digo, entre otras cosas, ¿no? También tiene que tener vigencia. Cuando vos hablas de un mensaje que tiene que tener vigencia, estás hablando de algo que está dentro del tiempo y del espacio en el cual estamos viviendo e interactuando. ¿Sí? Yo no puedo comunicarle a mis empleados que el hombre pisó la luna. ¿Estamos de acuerdo? Porque ya lo hizo. Entonces, lo que queremos decir con esto, por más que sea una metáfora, que siempre tiene que haber hechos noticiables. O sea, vos no le podés comunicar a las personas que un perro mordió, ¿entendés?, a un empleado porque eso no es noticia. En todo caso sería una noticia que un empleado muerda al perro, pero no que el perro muerda a un empleado. Entonces digo, la vigencia de noticias que tiene que ver con cosas que están pasando ahora dentro del macroentorno, ¿no? Y dentro del microentorno que es la empresa. Por ejemplo, hoy que estamos en un contexto de virus, las personas, ¿sí?, están muy preocupadas y están permanentemente, ¿sí?, necesitando una comunicación interna fluida a todos aquellos que tienen laburo para ver cómo siguen, para ver qué pasa, ¿sí? No le podés contar a esa gente, ¿sí?, cosas que tenían que ver con un contexto anterior a el COVID-19, por ejemplo. ¿Sí? Entonces digo, para que entiendan la relevancia de la vigencia. Tiene que tener validez, la validez se le da la seriedad y la creencia, o sea, y tiene que ver con quién emite ese mensaje, ¿no? Para que los demás pongan ese valor de validez. Y además, bueno, entre otras cualidades, tiene que ser oportuna, completa, tiene que estar bien escrito, relevante, actualizada, etc. Este es un poco, ¿no?, o el conjunto de todos estos tips, es un poco lo que le va a dar, ¿no?, la credibilidad y la noticiabilidad al mensaje que ustedes van a construir. Ahora bien, con respecto, ¿no?, a la comunicación, hay una gran diferencia, porque acá intervenimos todos. ¿Qué quiere decir esto? A ver, la comunicación es un proceso, y como tal proceso, ¿no?, en este caso, que es comunicar hacia adentro, la intercomunicación, ¿no?, es un proceso que tiene que dar un sentido de la realidad a la vida de cada uno de los trabajadores de esa organización, ¿no? Entonces, la comunicación, el proceso empieza, ¿no?,
con la construcción de un mensaje que va a ser emitido, que va a ser recibido, ¿sí? Y después, ¿no? Analizar cada uno de los contextos que se dan en las distintas áreas, si ese mensaje que yo transmití, ¿no? Y que recibieron todas las personas que trabajan en la misma, ha sido comprendido, o sea, ha sido decodificado, y no solo comprendido, ha sido comprendido y se ha sido interpretado desde el punto de vista, ¿no? De quién lo ha construido y de quién lo va a recibir, porque no se olviden que cada uno, ¿no? Desde su individualidad, ¿no? Tiene sus propias vivencias y experiencias propias. Entonces, depende como yo tenga mi estructura mental, voy a procesar todo lo que ustedes vayan a escribir o a comunicar. Entonces, para que se entienda, un proceso de comunicación implica la comprensión por parte del receptor, o sea, por parte, en este caso, del capital humano, de la gente, del público interno, de cualquiera de las propuestas o de cualquiera de las acciones que nosotros, ¿sí?, estamos comunicando. ¿Estamos de acuerdo? Y en esta comprensión, lo que vos vas a tratar de lograr, y ahí es cuando la comunicación triunfa, es lo siguiente: vos a través de la comunicación lo que vas a tratar de hacer es modificar costumbres, creencias, hábitos, formas de pensar, actitudes. Si ustedes logran esos cambios, ¿sí?, los procesos de comunicación son satisfactorios. Y de hecho nosotros tenemos que trabajar muchísimo en la generación de contenidos para nuestros recursos humanos, ¿no? Porque los contextos, como siempre digo, cambian visceralmente, cambian radicalmente. Entonces también tienen que cambiar ellos, porque también aquellos que no cambian, y todos sabemos que hay una resistencia al cambio que forma parte de la condición humana, pero hoy por hoy vos requerís incorporar dentro de tu organización personal que se pueda adaptar, que pueda innovar, que pueda transformarse, que pueda autotransformarse, que pueda resignificarse permanentemente. Y la gran ayuda es la comunicación interna, en donde vos haces claro qué querés, cómo lo querés, hasta dónde lo querés, de qué manera, ¿no? Y argumentando y utilizando distintas acciones de comunicación que ya veremos, ¿no? Y evaluando y auditando y viendo, lo vamos a lograr, ¿sí? Esto es lo que hoy se necesita. Hoy la comunicación es fundamental, no solo interna, la comunicación como un proceso general, la comunicación corporativa, pero como dije yo antes, todo empieza en casa. Pero para que quede claro, la comunicación es aquella que te cambia, ¿sí?, formas de pensar, actitudes, creencias, ¿sí?, percepciones. Mientras que la información te cuenta algo, que vos lo tomás o lo dejás. Ahora, por supuesto que yo utilizo la información para generar estos cambios. Por eso decimos que termina siendo parte del proceso de la comunicación, ¿sí? Entonces acá ya tenemos un concepto mucho más detallado, ¿no?, de hacia dónde queremos ir con la comunicación interna, que básicamente dice, ¿no?, que la gerencia general o la dirección general, los gerentes, los supervisores, los mandos intermedios, las bases como los empleados, los operarios, todo el tiempo están conversando, todo el tiempo están interactuando, todo el tiempo están haciendo comentarios, ¿sí?, ya sea a través de la verbalidad o del verbo, la comunicación verbal, ¿sí?, o a través de la comunicación no verbal, que son los gestos, ¿no? Por lo tanto, cada vez, por supuesto, cada vez que reciben información, ¿no?, cada vez que aparecen dentro de un proceso de comunicación empresarial. Por lo tanto, nuestro rol, ¿no?, es sumamente importante, porque de esta manera la comunicación interna asume, ¿no?, que es parte de esa gestión empresarial y que es parte fundamental de esa gestión empresarial, porque es la que se va a encargar de generar confianza, ¿sí?, de generar engagement. No me voy a cansar de decir eso, ¿sí?
y de generar todo aquello que nosotros queramos conseguir, ¿no?, dentro del marco de nuestro proyecto empresarial. Porque básicamente lo que nosotros hacemos a través de la comunicación es reproducir la cultura de la organización. O sea, sus creencias, sus percepciones, sus experiencias, ¿sí? Algo que ya vimos y bastante. ¿Cuáles son las áreas más importantes? Tal vez, bueno, directamente lo dijimos, pero bueno, básicamente todas las áreas, después dependerá del tipo de cultura, intervienen en los procesos de comunicación, las relaciones públicas, las relaciones institucionales, la comunicación social, el periodismo, los recursos humanos, el marketing, las relaciones laborales, ¿no? Y hay un rol importante del comunicador interno, aquellas personas que generan comunicación. Un poco acá lo que estamos diciendo, cuáles son todas las áreas que intervienen dentro de esa estructura formal, o sea, dentro de ese organigrama, en la construcción de políticas de comunicación. Y como yo siempre digo, los recursos humanos son transversal a todo. ¿Cuál es el rol que debe tener alguien que trabaja en el área de comunicación interna? Primero, habilidad para crear relaciones efectivas. Digo, a ver, nosotros lo que tratamos de hacer es legitimar a través del vínculo, ¿no?, las relaciones humanas. O sea, las relaciones que se dan en contiguidad humana entre todo el capital, o sea, entre toda la gente que forma parte de la organización. Después tiene una mirada holística. Acuérdense que la mirada holística de la organización, para gestionar la comunicación de manera transversal, esto tiene que ver con que yo tengo que tener una mirada, ¿no?, integradora. La mirada holística es entender cada una de esas partes que hacen a un todo, ¿no?, y tratar de llegar de la mejor manera, o sea, administrar la comunicación para que a todos aquellos, ¿sí?, subculturas que se dan dentro de la cultura empresarial, les llegue la comunicación, les llegue el mensaje, lo interpreten, lo decodifiquen, ¿sí?, y logremos el efecto. Por eso transversal, porque atraviesa. Habilidad para la redacción y para el oratorio. Bueno, si vos trabajás en comunicación, tenés que básicamente escribir muy bien y hablar también muy bien. Tenés que saber hablar bien. Pero hay algo que es fundamental. Tenés que saber escuchar, que pocas veces pasa. Es parte de nuestra identidad también, ¿no? Los argentinos, en los procesos de comunicación, cuando estamos frente a alguien conversando, esa persona no termina de decir la frase y ya estamos contestando, nos estamos metiendo. Pero por eso digo, es fundamental, más allá de hablar bien y de escuchar bien, de hablar bien y de escribir bien, escuchar. Ser innovador, ser creativo, esto implica, bueno, a ver de qué manera podemos mejorar continuamente los procesos por donde transmitimos los mensajes, ¿no? Saber identificar a aquellas personas en las distintas áreas, ¿no?, que son elocuentes y que tienen la facilidad, ¿no?, de liderar, porque si las detectamos serán facilitadores nuestros, ¿no?, de lo que queremos transmitir. Por eso es sumamente importante, ¿no?, encontrar interlocutores en las distintas áreas que nos ayuden a mejorar, ¿no?, los procesos de comunicación. También tenemos que tener habilidad para interpretar la realidad, y en esto de interpretar la realidad tratamos de decir que tenemos que ser lo más objetivos posible, despojarnos de todo tipo de prejuicios, ¿no?, y de todo tipo de ideologías para poder entender y ser empático con cada una de las subculturas con las cuales interactuamos y con los contextos en los cuales interactuamos. Algunos nos gustan más y otros nos gustan menos, pero por eso nosotros tenemos que ser objetivos. Recuerden siempre que la diversidad es uno de los valores más preciados, y la diversidad que hoy está muy presente en el mundo organizacional también implica que nosotros tengamos que comunicar, ¿no?, de manera a veces diferente a cada una, ¿no?, de las mismas. Perdón, quería enchufar la cámara, la máquina, que me estoy quedando sin batería. Volví, acá estoy. Entonces digo, esto de la diversidad, ¿no?, en donde vos tenés un montón de etnias, de sexualidades, de religiones con valores distintos, hace que un comunicador interno, ¿no?, deba respetar
esos estilos de vida, ¿no? Que tan solo son diferentes tal vez, o no, depende, ¿no? A quienes somos los que comunicamos. Es una cuestión de empatía y de respetar al prójimo. Por otro lado, ¿sí? Tenemos que tener mucha intuición, ¿no? Y perfil de líder. El perfil de líder tiene que ver con, vuelvo a repetir, ser innovador, creativo, transparente, honesto y saber trabajar con personas de manera democrática, en donde las personas se reconocen en vos por lo que vos sos y no por lo que vos imponés. ¿Sí? Acá no tiene nada que ver la jerarquía del mando, sino que los demás se reconozcan en vos. Bueno, tenés que tener habilidad para formar equipos, ¿no? Y también, ¿no? Para superarte permanentemente, así sos competitivo dentro de la gestión de la comunicación. Y esto implica seguir capacitándote, ¿no? Sobre todo en un área como esta, que esta yo les diría que es una de las que más se incorpora o que la que más se modifica permanentemente. Piensen que acá la tecnología avanza a grandes rasgos. Hoy ya estamos trabajando con un concepto que se llama e-branding. Branding es construcción de marca y el e-branding es la construcción de marca de recursos humanos que alguna vez, allá lejos hace tiempo, yo se las mencioné. Por lo tanto, miren la importancia que tiene, ¿no? Ya la tecnología, las nuevas herramientas, ya estamos trabajando con los social media hacia adentro, o sea, con las redes, o sea, hay un montón de laburo. Tenemos que tener un curso de 2 meses de comunicación interna, de comunicación, pero bueno, por lo menos yo quiero dejarles en estas 2 clases que vamos a desarrollar de esta temática, ¿no? Que se lleven la mayoría de las herramientas posibles. Bien. Bueno, acá tenemos otra definición, herramienta de gestión que ya lo vimos. Y ahora, ¿qué nos permite a nosotros la comunicación interna? ¿Por qué es importante, ¿no? Comunicar y que en estos procesos, ¿no? Nosotros podamos ser, aparte de empáticos, generadores, ¿sí? De vínculos y de compromisos afectivos con quienes trabajan a nuestro lado en toda la organización. Primero, a través de la comunicación es como vos lográs que las personas que conforman la misma se impliquen, ¿no? En los objetivos particulares y los objetivos generales. A través de la comunicación piensen que ustedes van a trabajar con personas, ustedes trabajan con personas, por lo tanto, a través de la misma, ustedes lo que van a hacer muchas veces van a notar que hay muchas tensiones o aparecen conflictos y a través de la comunicación nosotros tratamos de armonizar esas acciones dentro de la empresa. A través de la comunicación, como dije antes, que es el proceso de cambios, ¿no? Modificamos pensamientos, y al modificar pensamientos modificamos actitudes, hábitos, formas de trabajo, etc. ¿Sí? Y todo este conjunto de cosas, por supuesto, después se va a ver reflejado, ¿no? En la mejora de la productividad de la misma. La comunicación interna provoca una dinámica, ¿no? Que hace que la cultura de esa organización se cohesione con los recursos humanos. ¿Por qué digo eso? La cohesión es la fuerza que mantiene unida, ¿no? A las personas. ¿Estamos de acuerdo? La fuerza invisible, ¿no? Que nos mantiene a todos unidos, es esa energía. La empresa, la fábrica, el comercio, es un espacio de aparición más dentro de la comunidad en donde cada uno de nosotros, ¿sí? Va a realizar su trabajo. Por lo tanto, como es un lugar por donde transitan personas con objetivos, ¿sí? Reales, se da un proceso de interacción continua y permanente que tiene que ver, básicamente, con la puesta en marcha de esa cultura corporativa,
¿no? O sea, la gente que trabaja dentro de una organización los acorda a esos valores y creencias, como vimos tantas veces. Por lo tanto, nosotros también, más allá de cualificar, ¿no?, a las personas, somos, ¿no?, aquellos que formamos los hábitos que queremos que esa persona tenga dentro de esa organización. Formamos pensamientos dentro de su estructura mental que queremos que tengan dentro de la organización. Formamos comportamientos, formamos valores, entre otros componentes sociales, que queremos que tenga esa persona dentro de los equipos y grupos de trabajo, ¿no?, de la empresa. ¿Estamos de acuerdo? Y para esto tenemos que construir mensajes claves, que son mensajes objetivos para cada una de las áreas, ¿no?, y transmitirlos acorde, ¿no?, y de la mejor manera posible acorde a cómo ellos procesan la información, y eso lo voy a saber por el conocimiento del área, y por cuáles son los canales que ellos les gusta recibir más los mensajes. Digo, para que se entienda, las áreas también tienen personalidades. Entonces, por ejemplo, hay canales de transmisión que nosotros utilizamos que a determinados sectores le molesta y a otros les encanta. Por ejemplo, voy a poner con nombre y apellido para que lo entiendan. Si yo quiero transmitir una información X con respecto a algún hecho noticiable de importancia de la empresa al capital humano, si yo hago un desayuno de trabajo, que es una organización, es un evento indoor, o sea, empresarial de puertas adentro, que se utiliza muchas veces, o la mayoría de las veces, ¿no? Digamos que es una estructura informal para transmitir algo formal. O sea, yo hago un desayuno, o hago una merienda, o hago un brunch, o hago un almuerzo, ¿no?, dentro de un contexto de informalidad, te comunico algo formal, o sea, entre medialuna y sanguchito y tostadito y café con leche, ¿sí?, te digo que tenemos que reducir la plantilla, ¿me entendés?, en un 25%. O te digo que nos mudamos, ¿me entendés?, a Catamarca. O te digo que te vamos a convertir en socio y accionista cada uno de los trabajadores. Y es para comunicar cosas buenas, cosas malas, ¿no?, formalmente en un ámbito informal. Ese tipo de canal a la gente de comunicación, de recursos humanos, de marketing, le encanta ir a desayunar. Ahora, cuando vas a agarrar un tipo que está con los fierros, con las máquinas, a los ingenieros en calidad, movilizar es lo peor que le puede pasar. Es como si vamos a hacer el lanzamiento de un producto y hacemos un pre-evento, ¿no?, para la gente de la empresa, y los de informática que se tienen que cambiar, bañar, para ir que quieren matar. Entonces, lo que estamos diciendo es que la cohesión, cuando hablamos de cohesión, es que tratamos de utilizar los canales que mejor le llegan a las distintas áreas que conforman un todo. Por eso esa mirada holística que habíamos hablado hace un rato. ¿Sí? ¿Quién es y para qué se utiliza la comunicación interna? La comunicación interna se utiliza para todo el público interno, o sea, es transversal, ¿no?, a todas las personas y a todas las áreas que integran esa organización. Ahora después vamos a ver de qué manera la trabajamos. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, básicamente nosotros siempre lo dividimos en tres áreas al público interno, que es la alta dirección o la parte de institucional de organización, que son los accionistas, el gerente general, el presidente, etcétera, la mesa chica. Después tenemos los mandos intermedios, ¿no?, o las líneas de mando medio, que son los gerentes, los sucursales, los gerentes de área, los supervisores, ¿sí? Y después tenemos las bases, que es el resto de los recursos humanos, que son los empleados administrativos y los operarios. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, es para todos. Después hay distintas formas de comunicar, ¿no? Si vos lo comunicás bien,
o si no tenés una buena gestión de comunicación interna, se generan una serie de errores dentro de la organización que te pueden costar muy caro. Por ejemplo, provocás que se pierdan de vista los objetivos de la empresa, ¿no? Por lo tanto, provocás también que se pierdan los objetivos particulares de cada una de las áreas que vos comunicas mal. Provocás, si no comunicas bien, ¿no?, que baje el desempeño del trabajo, porque vas a generar contradicciones en los procedimientos. Cuando vos no sabés bien qué hacer, cuando tu jefe no sabe bien qué hacer, cuando tu supervisor no sabe bien qué hacer, cuando tu jefe está confundido y tiene que consultar y se pierde tiempo, ¿no?, se desoptimiza, ¿no?, lo que para nosotros es tan preciado, que es el potencial que nos da la optimización de los recursos. O sea, que miren la importancia de la comunicación, ¿no? Porque si yo te transmito un mensaje, vos no entendés nada, decís, no, ¿qué hago con esto? No, yo por las dudas vas a consultar, bueno, te genera tú una burocracia y una pérdida de tiempo. Y esto a la vez te pone nervioso o nerviosa, te sentís, ¿entendés? No te sentís respaldado, te sentís inseguro, insegura, y esto hace que haya una falta de armonía. Al haber una falta de armonía se generan tensiones, al generarse tensiones se producen desequilibrios y se genera un clima tenso de trabajo, se generan rumores, se genera malestar y eso repercute en los procesos del trabajo de cada uno de los individuos que están dentro de la misma. Por lo tanto, es sumamente importante comunicar y quien comunica esté cualificado y capacitado para eso. Ahora bien, damos un poco, ¿no?, la conformación de este público interno. Vos tenés un público, digo, a ver, estas construcciones semánticas que ven acá más o menos coinciden casi todos los autores, algunos pueden meter otras cosas en otro lugar, pero básicamente es esto. Esto está pensado, ¿no?, la empresa dentro de una comunidad, ¿sí?, en donde muchas de las personas que trabajan en esa empresa son parte de esa comunidad, y muchas de las personas que forman parte de la vida de esos trabajadores también son parte de la comunidad. Esta es una mirada muy funcionalista, ¿no? Después vamos a mirar otras que son más modernas, pero esto básicamente, ¿no?, tiene un lugar importante en el mundo organizacional. Entonces vos tenés las comunicaciones internas con los empleados se dividen, ¿no?, en aquellos empleados a los cuales yo voy a comunicar porque están dentro de la organización, que son los empleados directos e internos, ¿sí?, el público interno de la organización. Que vos tenés el público directo. ¿Quiénes son? Todo el capital humano que está contratado y que trabaja dentro de la organización, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Para que se entienda, los que son efectivos, los que están dentro de la empresa. Ese es el público directo, en las tres líneas que hablábamos antes, ¿sí? Alta dirección, intermedio, base. Vale. Ahora también vos tenés un público interno que es indirecto. ¿Quiénes son ellos? La familia de los empleados, los empleados tercerizados, ¿sí?, todos aquellos que tercerizan, ¿entendés?, los proveedores, los distribuidores, los accionistas. Son todos públicos indirectos. Que a la vez estas personas, ¿sí?, se nutren de comunicaciones externas y participan de otras esferas sociales. No es que todo su mundo gira dentro de la organización, pero piensen que muchos son parte de esa misma comunidad, o sea, que están dentro, reciben un mensaje, y fuera, ¿no? Son personas que consumen tal vez el mismo producto que fabrican, son vecinos, son votantes, ¿sí?, gente que mira TV, que lee diarios, etcétera, forma parte del contexto. Dentro de la empresa, el microcontexto; fuera de la empresa, en la comunidad, del macrocontexto. Entonces, todo lo que pasa dentro, esto queremos decir, por eso es importante, repercute por fuera de la organización. Cuando allá lejos, ya hace tiempo, hablábamos de cómo había que abordar el comportamiento organizacional,
a la hora de administrar los recursos humanos, y decíamos que el individuo dentro del grupo o equipo y el individuo como estructura formal, esto que ustedes están contemplando lo magnifica. ¿Por qué? Porque vos nunca te desprendés del nombre de la empresa. Y menos hoy en una sociedad donde está a través de la tecnología altamente vigilada y la reputación de una empresa puede caer por un comportamiento privado de algunos de sus empleados. Entonces, es muy importante que ustedes comprendan esto. ¿Por qué digo eso? Y sobre todo cuanto más alto es tu cargo, porque a vos te ven, no sé, en una fiesta, medio alocado, bailando arriba de un bafle, y sos un gerente de Coca-Cola y eso se viraliza, ¿no?, en las redes sociales, es muy factible que vos pierdas el trabajo, ¿no? O si haces y de repente es parte de tu vida privada. Lo que pasa es que tu vida privada hoy ya no es tan privada. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ese es el cuidado que hay que empezar a tener. Piensen ustedes que hoy, ¿no?, cuando te van a hacer una entrevista de trabajo, te piden el Facebook, te piden las redes sociales porque se los revisan. Y bueno, pues si eso es violar la privacidad, sí, pero no hay una ley contra eso. Entonces, la gente quiere ver, ¿no?, cuál es su comportamiento en las redes sociales. O si no, ni siquiera que no te avisan. Y si vos tenés claves, eso en muchos lugares te las piden. Después podemos discutir si está bien o está mal, pero esto es lo que pasa. Entonces ellos saben qué fotos subís, cómo te comunicás, cuál es tu léxico, cuál es tu lenguaje. Bueno, y todo eso te suma o te resta. Entonces hay que tener muchísimo cuidado, y eso es comunicación, para que vean cómo la comunicación interna no la podés separar de esa idea de cuerpo que yo dije que tiene la comunicación, ¿no?, a la hora de salir a interactuar por fuera de la misma. Te acompaña a todos lados, a donde quiera que vayas, sos la empresa. Después es una discusión filosófica que al gerente general, al presidente, a los accionistas no le va a interesar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces hay que cuidarse muchísimo, ¿no?, en el comportamiento privado, porque donde quiera que vayamos, somos la organización. Bien. Y esta va a ser la última diapo de la clase de hoy. Básicamente esto tiene que ver con la dirección. Uy, no sé si lo veo, perdón. Voy a sacar mi foto de acá. O sea, cuando vos comunicás, y esto responde a todo lo que machacamos durante ese mes y pico, ¿no?, que tenía que ver con los procesos, con la cultura, con la motivación. Bueno, depende de qué tipo de cultura va a ser el tipo de comunicación que tengas, y esto lo vimos, ¿no?, allá lejos hace tiempo. Ahora bien, vos podés tener tres tipos de culturas. Vos podés tener una cultura que es descendente, y lo descendente, ¿entendés?, es lo que es el descendente ascendente. Esto es lo que se conoce como una política de comunicación interna que tiene una dirección verticalista. De arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba. Ahora, por lo general, o sea, las directrices son siempre de arriba hacia abajo. Y esto lo hemos charlado un montón de veces. En la comunicación que se genera en las áreas más altas de la empresa y va bajando jerárquicamente área por área. ¿Sí? Tac, 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 de manera vertical, utilizando, por supuesto, los canales oficiales. Es lo que yo siempre contaba, este tipo de comunicación verticalista, cuando, ¿entendés?, el gerente general le dice al gerente, se reúne con los gerentes para hablar de las políticas, los gerentes se juntan con los jefes con los supervisores. Es muy factible que muchas veces cuando llega a vos, ¿no?, que sos un empleado administrativo, o sos un operario, o sos un mando intermedio, estés confundido, o no entiendan bien, o se haya perdido la esencia. Y vos no tenés la posibilidad de ir a hablar con el gerente general, tenés que hablar con tu superior inmediato. Entonces digo, bueno, esto la verdad que no es la mejor manera, ¿no?, de comunicar, pero lamentablemente existe, siempre existe cierta dosis de verticalidad. El tema con la verticalidad es así, fluye, monolítica, burocrática. Y la ascendente está dirigida de abajo hacia arriba, cuando los, ¿me entendés?, los empleados tienen algún reclamo, algo que decir,
hacen fluir la comunicación. Bueno, se trata de eso, ahora es lo mismo, es como yo decía, yo me quiero tomar las vacaciones, soy de cadete, se la mando al encargado, el encargado al supervisor, el supervisor al jefe de área, el jefe de área al jefe de sección, el jefe de sección al jefe de departamento, y hasta que llega recursos humanos yo ya fui y vine de las vacaciones. ¿Estamos de acuerdo? Entonces digo, sistemas para reciclar y para mejorar continuamente. Después tenemos algo que no está acá, en esta que tengo la otra diapo, es el sistema, la dirección que es horizontal, que esa es la que se da en los ámbitos de la cultura democrática, donde las estructuras formales no son tan burocráticas ni tan pesadas, se han sacado ya un montón de cargos, y hay cada vez menos cargos, entonces es más fluida, vos tenés áreas con menos estamentos jerárquicos, entonces hay más una horizontalidad. Dentro de ese marco de horizontalidad, cada uno de los que formamos parte de ese equipo no necesitamos comunicarnos con nuestro superior inmediato. Tenemos puertas abiertas para dialogar con el gerente de área, con nuestro jefe, con nuestro supervisor y viceversa, porque es democrático. Todo fluye, ¿no? De otra manera, el proceso es más dinámico y esto se produce, más allá de los roles y los estatus que haya dentro del área, una dinámica de trabajo mucho más eficiente. Y por último, tenemos la direccionalidad que es la oblicua o la transversal. Ustedes piensen en un organigrama, ¿no? Lo oblicuo es lo que atraviesa, ¿sí? Lo que transversal, la empresa. Este es un tipo de comunicación que se da no solo entre los niveles jerárquicos, sino que se da con las distintas áreas de la organización. Lo que ustedes tienen que entender es que esto es entre pares. Por ejemplo, la comunicación transversal para gerentes es la comunicación para todos los gerentes y atraviesa toda la empresa. La comunicación transversal para todos los cadetes y es para todos los cadetes que hay en la empresa. La comunicación transversal para todos los supervisores. Cuando vos construís un mensaje a un público clave, ¿sí? Pero ese público clave está segmentado en niveles jerárquicos, ¿sí? De arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, por ejemplo. Este mensaje es para todos los empleados administrativos, y no para los gerentes y no para los jefes. Este mensaje es para los gerentes de área, y va para todos de sucursal, ¿sí? Y así. De eso se trata. Lo transversal siempre va a convivir con lo horizontal o lo vertical, depende del tipo de cultura que haya dentro de la organización. Bien, la clase que viene, lo que vamos a ver, ¿sí? Es ya las formas, las tipologías y las herramientas que debemos utilizar para poder gestionar bien la comunicación interna. Así que bueno, la mejor y hasta la próxima clase. Chau.